ingrávidos y gentiles. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, ya prácticamente la última tertulia del mes de marzo, ya que el sábado es 1 de abril, por tanto hoy es último jueves del mes, último jueves de marzo. Pero bueno, el tiempo corre, tempus fugit, decían los romanos, el tiempo huye, es como una velocidad rápida y la vida es eso, la vida es un caminar, un andar, un arrastrarnos muchas veces, pero es siempre activo y siempre vivos. Así nos lo recuerda la palabra de Dios, esa palabra que vamos a escuchar como ánimo, como fuerza, la misma palabra de Dios que se va a leer en todas las iglesias este próximo fin de semana. Con ello la narración de la pasión, este año correspondería a San Mateo, hasta el próximo viernes que sería San Juan. Pero bueno, vamos poco a poco, paso a paso, pasito a pasito. Bienvenidos a nuestra tertulia. De un poeta a gritar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Les recordamos que la misa en honor al Divino Niño Jesús ahora es el primer domingo de cada mes en la parroquia de San Juan Bautista, localizada en el 213 West de la calle 30 entre la 8ª y 7ª avenida, al lado del Madison Square Garden. Para mayor información, www.descubriendoelsiglo21.com, sección de misas, o llamando al 212-244-4778, 212-244-4778. ¿Está evitando ir al doctor porque no encuentra uno que hable su idioma? No espere más. Somos Community Care. Tiene un doctor para usted que habla su idioma y comparte su cultura. Somos es una red de 2.500 médicos primarios en la ciudad de Nueva York que han estado presentes en su comunidad en los peores momentos de la pandemia, haciendo pruebas de COVID, poniendo vacunas y dando comidas. Su doctor de Somos es su compañero de vida y estará con usted y con su familia en los peores momentos para celebrar los mejores logros. Encuentra a su doctor primario visitando somoscommunitycare.org o llamando al 833. Somos Nueva York. Comenzamos leyendo la palabra de Dios del profeta Isaías, de San Pablo a los Filipenses y del Evangelio de San Mateo. Empezamos. Primera lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor, Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la palabra y la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial está tomado de fragmentos del Salmo 21 y dice de la siguiente manera: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verle se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Me acorrala una jauría de mastines,
Me cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Se reparten mi ropa. Echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Tómanle, ténganle linaje de Israel. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, y al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y a continuación vamos a escuchar el Evangelio, la pasión de Cristo según San Mateo. Según los 4 evangelistas, vamos a presentarla de forma especial porque es un domingo especial. Va dedicada a todos aquellos que tienen un corazón sincero y un oído dispuesto a escuchar, a amar y a abrazar a los demás. De lectura del Evangelio vamos a escucharlo con mucho cariño. El sitio es pequeño, a un lado del mar Mediterráneo, casi perdido entre el gran poder europeo al norte y el continente africano al sur. La fecha es también lejana, siglos antes de que se conociera América. Era un tiempo cuando el poder del Imperio Romano buscaba extenderse por el mundo entero. El siglo, pues algún día le llamaríamos el primer siglo, porque fue precisamente lo que estamos por contar que cambió para siempre la historia del mundo y así comenzó una nueva era. En aquel tiempo, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo: Bueno, ¿cuánto me darán para que se los entregue? Ellos le aseguraron 30 monedas de plata, y desde ese instante comenzó a buscar una ocasión para entregárselo. El primer día de la fiesta, en que se comía pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena pascual? Jesús contestó: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro te manda decir, mi hora se acerca. En tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, Jesús les dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. No, Señor, jamás. Yo no. ¿Seré yo, Señor? Yo, Señor. Él contestó: El que ha metido la mano conmigo en el plato, ese es el que me entregará. El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mejor para él no haber nacido. Judas, el que iba a entregarlo, le preguntó también: ¿Seré acaso yo, maestro? Mientras comían, Jesús tomó pan, y después de pronunciar la bendición, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después, tomando una copa de vino y dando gracias, se la dio, diciendo: Beban todos, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por todos, para que se les perdonen sus pecados. Y les digo que no volveré a beber de este producto de la uva hasta el día en que beba con ustedes vino en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, partieron para el Cerro de los Olivos. Vamos. Te seguimos, Señor. Vamos, maestro. vamos.
Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a desilusionar de mí esta noche. Dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de mi resurrección, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro empezó a decirle: No, maestro, no. Aunque todos dejen de creer en ti, yo nunca vacilaré. Jesús le replicó: Yo te aseguro, Pedro, que esta misma noche, antes del canto de los gallos, me habrás negado 3 veces. Aunque tenga que morir, no te negaré, nunca. Maestro, nunca lo negaremos. Nunca. Llegó Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní. Dijo Jesús a sus discípulos: Siéntense aquí, mientras yo voy más allá a orar. Llevó consigo a Pedro y los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia, y les dijo: Siendo una tristeza de muerte, quédense ustedes aquí y velen conmigo. Fue un poco más lejos, y tirándose en el suelo hasta tocar tierra con su cara, hizo esta oración: Padre, si es posible, aleja de mí esta copa. Sin embargo, que se cumpla, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, Volvió a donde estaban sus discípulos, y los halló dormidos, y dijo a Pedro: De modo que no han tenido valor de acompañarme ni una hora. Estén despiertos, llorando, para que no caigan en tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar, y dijo: Si esta copa no puede ser apartada de mí sin que la beba, que se haga tu voluntad. Después volvió, y los halló dormidos de nuevo, porque se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Llegó la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está muy cerca el que me va a entregar. Te seguimos. Estaba todavía hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente armada de espadas y de palos, enviados por los jefes de los sacerdotes y por las autoridades judías. Pues bien, el traidor les había dado esta señal: El que yo bese es ese. Arréstenlo. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Pero Jesús le dijo: Amigo, haz lo que vienes a hacer. Entonces se acercaron, detuvieron a Jesús y se lo llevaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al sirviente del jefe de los sacerdotes, cortándole una oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve la espada a su sitio, pues quien usa la espada perecerá también por la espada. ¿No crees que puedo llamar a mi Padre? Y él al momento me mandaría más de 2 ejércitos de ángeles. Pero entonces no se cumplirían las Escrituras, donde se afirma que esto debe suceder. En ese momento, Jesús dijo al tropel de la gente: Salieron a arrestarme con espadas y palos, como a un ladrón. Sin embargo, yo me sentaba diariamente entre ustedes en el templo para enseñar, y no me arrestaron. Pero todo esto ha pasado para que se cumpla lo escrito por los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que tomaron preso a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, jefe de los sacerdotes. Ahí se hallaban reunidos los maestros de la ley y las autoridades judías. Pedro lo iba siguiendo de lejos hasta llegar al palacio del jefe de los sacerdotes. Entró en el patio y se sentó con los sirvientes para saber el final. Los jefes de los sacerdotes y el Consejo Supremo andaban buscando alguna declaración falsa en contra de Jesús para condenarlo a muerte. Y aunque se presentaron muchos testigos falsos, no lo hallaban. Por último,
llegaron 2 que declararon: Sí, este hombre Sí, dijo él todo. es. Él es el que dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Con esto, poniéndose de pie, el jefe de los sacerdotes preguntó a Jesús: Nada contestas a las declaraciones de los testigos en tu contra. Pero Jesús se quedó callado. Entonces el jefe de los sacerdotes le dijo: Yo te ordeno, de parte del verdadero Dios, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Así es, tal como acabas de decir. Yo les anuncio además que a partir de hoy, ustedes verán al Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios Poderoso, viniendo sobre las nubes. Entonces el jefe de los sacerdotes rasgó sus ropas diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Para qué necesitamos más testigos? Ustedes mismos acaban de oír el insulto contra Dios. ¿Qué les parece? Luego comenzaron a escupirle en la cara y darle bofetadas diciéndole: ¡Hey, Cristo! ¡Adivina a quién te pegó! ¡Muerte! ¡Blasfemia! Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio, y acercándose una muchachita de la casa, le dijo: Tú también eres de los que andaba con Jesús de Galilea. Él lo negó delante de todos, diciendo: Yo no conozco a ese hombre. Yendo hacia la entrada, lo vio otra sirvienta, que dijo a los presentes: Este estaba con Jesús de Nazaret. Sí, cierto. Pedro negó por segunda vez, jurando: No, yo no conozco a ese hombre, no. Poco después, se le acercaron los que estaban ahí y le dijeron: Tú también eres de los que andaba con Jesús. Se nota en tu forma de hablar. Entonces, Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Y al momento cantó el gallo, y recordó Pedro las palabras que Jesús le había dicho: Antes del canto del gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Cuando amaneció, los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías celebraron una reunión para ver la manera como hacer mal a Jesús. Luego lo ataron y lo llevaron por entregárselo a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el traidor, supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos, diciéndoles: He pecado, entregando a la muerte a un inocente. Entonces él, lanzando las monedas en el templo, fue a ahorcarse. Los sacerdotes recogieron las monedas, pero pensaron: No se puede echar este dinero en la caja del templo porque es precio de sangre. Entonces se pusieron de acuerdo para comprar con ese dinero el campo del alfarero y lo destinaron para cementerio de los extranjeros. Por eso ese lugar se llama hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, que fue el precio en que lo tasaron los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, tal como lo dispuso el Señor. Con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado, a elección de la gente. Había entonces un prisionero famoso llamado Barrabás. Pilato dijo a los que se hallaban reunidos: ¿A quién quieren que deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó decir: No te metas con ese hombre, porque es un santo. Anoche tuve un sueño horrible por causa de él. Mientras tanto, los sacerdotes y los jefes judíos convencieron a la gente que pidiera la libertad de Barrabás y la condenación de Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarles: ¿Cuál de los dos quieren que les deje libre? Ellos contestaron:
Pilato les dijo: ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Cristo? Todos contestaron: Pilato insistió, ¡Qué mal ha hecho! pero los gritos del pueblo fueron cada vez más fuertes. Al darse cuenta Pilato que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la sangre que se va a derramar. Es cosa de ustedes. Entonces Pilato dejó en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús le hizo azotar y lo entregó para que fuese crucificado. Los soldados romanos llevaron a Jesús al palacio del gobernador, reunieron a toda la tropa en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinas, y en la mano derecha una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él, diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! ¡Viva! Le escupían la cara y quitándole la caña le pegaban en la cabeza. Después que se burlaran de él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y le obligaron a que cargara con la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llama Gólgota o Calvario, palabra que significa calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no quiso beberlo. Ahí lo crucificaron y después echaron suertes para repartirse la ropa de Jesús. Luego se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero que decía por qué lo habían condenado. Este es Jesús, el Rey de los judíos. También crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí meneaban la cabeza y lo insultaban, diciendo: ¡Hola! Tú que derribas el templo y lo reedificas en 3 días, ¡libérate del suplicio! Baja de la cruz si eres el Hijo de Dios. Los jefes de los sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la ley lo insultaban, diciéndole: ¡Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo! Si es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Sí, que has puesto la confianza en Dios y Dios lo ama, que lo libere. Has puesto que él mismo decía: sí, soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo insultaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se cubrió de tinieblas la tierra. Cerca de las 3, Jesús gritó con fuerza: ¡Elí! ¡Elí! ¡Lama sabachthani! Lo que quiere decir: ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían: Está llamando a Elías. Y luego uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le daba de beber. Otros decían: Déjalo, veamos si viene Elías a liberarlo. Entonces Jesús, gritando de nuevo con voz fuerte, ¡Elí! entregó su espíritu. En ese mismo instante la cortina del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. Además tembló la tierra y hubo rocas que se partieron.
También algunos sepulcros se abrieron y fueron resucitados los cuerpos de muchos creyentes. Estos salieron de las sepulturas después de la resurrección de Jesús. Fueron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El capitán y los soldados que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que estaba pasando, tuvieron mucho temor y decían: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. También estaba ahí observando de lejos muchas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirle. Entre ellas, María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Siendo ya tarde, vino un hombre rico de Arimatea que se llamaba José, y que también se había hecho discípulo de Jesús. Fue donde estaba Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y el gobernador ordenó que se lo entregaran. Y José, tomando el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en un sepulcro nuevo cavado en la roca, que se había hecho para sí mismo. Después movió una gran piedra redonda para que sirviera de puerta, y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, era el día después de la preparación a la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron juntos ante Pilato para decirle: Señor, nos hemos acordado que ese mentiroso dijo cuando todavía vivía: después de 3 días resucitaré. Por eso, manda que sea asegurado el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: resucitó entre los muertos. Esto sería un engaño más perjudicial que el primero. Pilato les respondió: ahí tienen a los soldados. Vayan y tomen todas las precauciones que crean convenientes. Ellos pues fueron al sepulcro y lo aseguraron, sellando la piedra y poniendo centinelas. El primer día de la semana llega María Magdalena al sepulcro de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, y ve que la piedra estaba quitada del sepulcro. Echa a correr, llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería, y les dice: se han llevado del sepulcro a mi Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó antes al sepulcro. Se inclinó y vio que estaban las vendas en el suelo, pero no entró. Llega tras él Simón Pedro, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo, y plegado en su lugar aparte, no junto a las vendas, el sudario que cubrió su cabeza. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado antes al sepulcro. Vio y creyó. Pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se volvieron a casa. Estaba María llorando fuera, junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro, y ve 2 ángeles de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies de donde había estado el cuerpo de Jesús. Dícenle ellos: mujer, ¿por qué lloras? Ella les responde: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio que Jesús estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice: María. Ella le reconoce y le dice en hebreo: ¿Rabuni? ¿Qué quiere decir? Maestro. Dícele Jesús: déjame, que todavía no he subido el Padre. Vete donde los hermanos y diles: subo a mi Padre y el Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos: he visto al Señor, he visto al Señor.
Les recordamos que la misa en honor al Divino Niño Jesús ahora es el primer domingo de cada mes en la parroquia de San Juan Bautista, localizada en el 213 West de la calle 30 entre la 8ª y 7ª avenida, al lado del Madison Square Garden. Para mayor información, www.descubriendoelsiglo21.com, sección de misas, o llamando al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. María, tengo un dolor terrible de barriga. Ay, Antonio, ¿dónde vamos a encontrar un médico ahora? Ay, no sé, pero necesito un médico y no quiero ir al hospital. Una situación como esta se puede solucionar llamando a los médicos de la red de Somos Community Care al 833.somos Nueva York o visitando somoscommunitycare.org. No sufra sin necesidad. Somos Community Care tiene un médico para usted que habla su idioma y sabe lo que necesita. Visítenos en somoscommunitycare.org o llame al 833.somos Nueva York. Con la celebración del Domingo de Ramos, iniciamos en la Iglesia la Semana Santa. En las lecturas que hemos escuchado, en la primera de ellas, se nos ofrece el tercer canto del Siervo del Señor. Este canto aparece en la segunda parte del libro de Isaías. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Isaías capítulo 50, versos 4 al 7. Es una hermosa confesión de confianza en Dios en una situación de acoso y de persecución. El Salmo 21, parte del Salmo responsorial, comienza con unas palabras que Jesús debió de recitar desde lo alto de la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 21, verso 2. Contra lo que pudiera parecer, este no es un lamento de un desesperado. De hecho, más adelante el salmista confiesa que Dios ha escuchado su petición de auxilio. Salmo 21 de nuevo, capítulo 20, verso 25. También en el himno del abajamiento del Cristo que se recuerda en la segunda lectura, San Pablo proclama que siendo de condición divina, Jesús ha asumido la suerte humana. Por eso Dios lo ha exaltado y le ha concedido un nombre por encima de todo nombre. Fragmento de la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 9. En este domingo, Domingo de Ramos, tan presente en la cultura y en la religiosidad popular, la alegría de la bendición y procesión de los ramos parece oscurecerse a la hora de leer la pasión de Jesús según San Mateo. De hecho, en la lectura de este texto podemos observar al menos 3 escenarios en los que la figura de Judas pone de manifiesto el abandono humano que ha de sufrir Jesús. El primero de ellos es el palacio de los sumos sacerdotes. Nos duele ver cómo Judas, uno de sus discípulos, elegido personalmente por Jesús, negocia con los sacerdotes el dinero que puede cobrar por entregarles a su maestro. Capítulo 26 de Mateo, versos 14 al 26. El segundo escenario es el salón en el que Jesús celebra la última cena junto con los 12. Allí anuncia claramente que uno de ellos le entregará, y ante la pregunta de Judas responde que efectivamente él será el traidor. En tercer lugar es Getsemaní. Mientras Jesús hace oración lleno de tristeza y angustia, sus discípulos predilectos duermen. Cuando llegan los esbirros de los sumos sacerdotes dirigidos por Judas, todos los discípulos, sin duda alguna, lo abandonan y huyen. Lo vemos en el capítulo 16 de Mateo, capítulo verso 56. Por otra parte, el texto contiene una frase en arameo que parece escandalosa.
Elí, Elí, lama sabachthani, que se traduce como Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es importante preguntarnos qué podemos encontrar en ese lamento del Señor. Una interpretación superficial es una de ellas. Algunos de los presentes en el Calvario no conocían bien la lengua aramea. El sonido de las palabras y el recuerdo de un texto del profeta Malaquías les hicieron pensar que Jesús suplicaba la asistencia del profeta Elías. Una ignorancia evidente. Muchos lectores de la Biblia del día de hoy olvidan este salmo iniciado por Jesús. A la invocación con la que se suplica el auxilio de Dios sigue después el testimonio de su ayuda, una profesión de confianza y el anuncio de haber disfrutado de su gracia. Un eco muy natural, muy actual. En nuestro tiempo hay muchos creyentes que piensan que Dios los ha abandonado, cuando en realidad están padeciendo el abandono de otras personas que debían mostrarse en su cercanía y prestarles su apoyo. Señor Jesús, sabemos y creemos que tú te has entregado por nosotros y por nuestra salvación. Siguiendo tu ejemplo, nos ponemos confiadamente en las manos de Dios y prometemos ayudar a nuestros hermanos a pasar por el valle del dolor. Amén. Les recordamos que la misa en honor al Divino Niño Jesús ahora es el primer domingo de cada mes en la parroquia de San Juan Bautista, localizada en el 213 West de la calle 30 entre la 8ª y 7ª avenida, al lado del Madison Square Garden. Para mayor información, www.descubriendoelsiglo21.com, sección de misas, o llamando al 212-244-4778, 212-244-4778. La palabra de Dios nos lleva a hacer nuestro examen de conciencia, como hemos ido haciendo desde Adviento pasado. La primera pregunta: se ha escrito que el pecado de hoy es la irresponsabilidad colectiva. Este grito del pueblo judío no será un anticipo y un signo de esta actitud tan habitual en nuestro tiempo. La segunda pregunta nos pregunta: según el libro del Éxodo, la sangre que marcó la puerta de los hebreos en Egipto salvó a sus primogénitos a la muerte. Agradecemos hoy la verdadera liberación que nos aporta la sangre de Cristo. Tercera pregunta: con esta expresión habitual los judíos evocaban de alguna manera unas palabras de Jeremías. ¿No será esta una nueva forma de proclamar la misión profética de Jesús? La cuarta pregunta: los habitantes de Jerusalén asumían la responsabilidad de la muerte de Jesús y dispensaban de ella a Pilato. ¿Tenemos nosotros la fuerza de la humildad de reconocer nuestras propias culpas ante las injusticias actuales? Quinta pregunta: ¿el pueblo que pide la muerte de Jesús extiende su responsabilidad a sus propios hijos? ¿Percibimos hoy el mal de nuestras decisiones comportan para las próximas generaciones? Sexta pregunta: Jesús había dicho a sus discípulos que su sangre era derramada por muchos para perdón de los pecados. ¿La Eucaristía nos hace conscientes del significado de esta sangre de la nueva alianza? Finalmente, ¿significa algo para mí repetir con frecuencia la petición: sangre de Cristo, embriágame? Que el Señor nos bendiga. Les recordamos que la misa en honor al Divino Niño Jesús ahora es el primer domingo de cada mes en la parroquia de San Juan Bautista, localizada en el 213 West de la calle 30 entre la 8ª y 7ª avenida, al lado del Madison Square Garden. Para mayor información, www.descubriendoelsiglo21.com, sección de misas, o llamando al 212-244-4778, 212-244-4778. En estos días santos es cuestión de hablar de santidad y de buscar la figura. El Jesús que conocemos es un Jesús de la historia, de seriedad, pero también es un Jesús con un lenguaje cercano, un tal Jesús. Vamos a seguir escuchándole.
Un tal Jesús. Un loco quiere entrar. Pasó una luna y luego otra. Jesús seguía con nosotros en Cafarnaúm. Todas las noches, después del trabajo, nos reuníamos en casa de Pedro para conversar y hacer planes. Cada día que pasaba crecía nuestra amistad. Iba madurando como maduran los frutos en los campos de Galilea al llegar su tiempo. Un sábado fuimos con Jesús a la sinagoga. A la puerta estaba Bartolo, el loco. ¡A rezar a Dios! ¡A rezar a Dios! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Gori! ¡Gori! ¡Gori, Gori, Gori, Gori! ¡Yo quiero entrar a rezar a Dios! ¡Yo quiero entrar a rezar a Dios! ¡Gori! ¡Gori! Bartolo siempre estaba sucio y olía a vino rancio. Tenía los ojos amarillentos y su voz era como la de las cornejas cuando chillan atravesando el cielo. Daba palmadas y lloraba pidiendo que lo dejaran entrar en la sinagoga. Todos en Cafarnaúm nos burlábamos de él. ¡Gori! ¡Gori! ¡Yo quiero entrar! ¡Yo quiero entrar! ¡Gori! 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 ¡Gori, Gori, Gori! Mira, Jesús, ahí está otra vez Bartolo, el que vimos en el mercado el otro día. Ah, sí, ya me acuerdo. Maldición de hombre. Cuando se pone pesado no hay quien lo aguante. ¿Y si lo dejaran entrar en la sinagoga se quedaría tranquilo? Pero ¿cómo van a dejar entrar ese loco aquí, hombre? Es un tipo peligroso. Un día dejó en cueros a una mujer en la calle. Le arrancó la ropa de un tirón. Mira, aquella vez que se quiso ahogar en el lago. No sé ni por qué lo salvaron. Mejor se hubiera ido al fondo. Para lo que sirve un hombre así. Para nada. Dejado que se ahogara. Después de conversar un rato en el patio, todos entramos a la sinagoga. La sinagoga era nuestro templo. Allí nos reuníamos todos los sábados a dar culto a Dios, a rezar los salmos, a pedirle al Señor de los cielos que no olvidara a su pueblo. Las mujeres se quedaban a un lado, detrás de una rejilla de madera. Los hombres en el centro. Todos mirábamos hacia el lugar donde estaba colocado el libro santo de la ley. Y aquel lugar miraba hacia Jerusalén, la ciudad santa de Dios. Señor, ¿quién entrará en tu casa? ¿Quién habitará en tu monte santo? El que no tiene mancha, el que es puro, el que tiene limpio su corazón y limpia sus manos, el que no ensucia su lengua con engaños. Después de las lecturas y las oraciones, uno de los hombres se levantaba a explicar el texto de la Escritura que habíamos escuchado. Aquel sábado le tocó hacerlo a Saúl, un viejo comerciante del barrio de los artesanos, que no faltaba nunca a la sinagoga. Hermanos, hemos oído claramente lo que dice el Salmo, que para entrar en la casa de Dios hay que ser limpio y puro. Por eso tenemos que recordar que en la casa de Dios no pueden entrar los esclavos ni los hijos de padre desconocido. Tampoco entrarán los leprosos ni los cojos con cojera notable. No pueden entrar en la casa de Dios las prostitutas, ni las adúlteras, ni las mujeres en el tiempo de sus reglas. Solo los limpios, solo los puros. No pueden entrar en la casa de Dios los hijos bastardos, ni los niños expósitos, ni los pastores con reconocida fama de ladrones. Tampoco entrarán los castrados, ni los locos, ni los endemoniados. El Salmo lo dice claramente. El que no tiene mancha, ese, solamente ese podrá entrar en la casa de Dios. El sermón de Saúl era bastante largo y aburrido. Cuando miré a los lados, vi que Santiago daba cabezadas y Pedro ya estaba roncando.
A otros les había pasado lo mismo. Fuera, el loco Bartolo no dejaba de gritar. Llegó un momento en que sus alaridos envolvieron la voz gangosa de Saúl y apenas podíamos entender lo que decía el predicador. ¡Pero qué tipo más impertinente ese! ¡Díganle que se calle! Como íbamos diciendo, la casa de Dios es solamente para los limpios y los puros, para los que están purificados de alma y cuerpo. Por eso... ¡Déjenle entrar a ese hombre a ver si se calla de una vez! ¡Cállate tú la boca, Pedro! ¡Vamos! Ese hombre que grita afuera es un impuro. No puede entrar aquí de ninguna manera. Es el diablo el que lo envía para que no podamos alabar al Señor. Pero no se saldrá con la suya. Pues con esos gritos aquí no hay quien alabe a nadie, rabino. Yo creo que si entra se quedaría tranquilo. Yo también creo lo mismo. ¿Por qué no lo dejamos entrar? ¡Basta de discusión! Ese hombre no está limpio. Es un loco que no sabe distinguir la mano derecha de la izquierda. ¿Cómo va a conocer a Dios para poder alabarlo? Pero Dios sí lo conoce a él. Dios solo quiere en su presencia a los hombres puros. En eso tiene razón el rabino. Pues yo creo que Dios quiere en su presencia a todo el mundo. Él ya se encargará después de limpiarlos, pero nos quiere a todos juntos. ¡Bien dicho, Jesús! ¡Déjenle entrar a Bartolo! No gastes saliva por ese loco, Jesús. Ese tipo no merece la pena. Y tú, no te metas tampoco, Pedro. ¡Cállate, Santiago! Lo que dice Jesús está bien dicho. Cuando llevábamos un rato discutiendo si el loco Bartolo podía o no podía entrar, la puerta de la sinagoga se abrió de repente como si la empujara un huracán. ¡Ya entré! ¡Quiero rezar! ¡Yo quiero rezar! Los ojos le brillaban a Bartolo como si llevara un tizón encendido dentro de ellos. ¡Sáquenle ese loco de aquí, maldita sea! ¡Para que nadie se atreve! ¡Ea! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡No quiero rezar! ¡No quiero rezar! ¡Pero esto es el colmo! ¡Traigan una cuerda para amarrarlo! ¡Cuerda ni cuerda! ¡Tú, gordinflón, ayúdame! ¡Venga, vamos a echar afuera a esta piltrafa! A ver, ¡piltrafa! Este desgraciado tiene más fuerza que Sansón. ¡Vamos! ¡Córtenle la melena, entonces! ¡Las mujeres, no se acerquen! ¡Es peligroso! ¡Quiero rezar! ¡Para que se esté quieto! ¡Quítense ustedes, locos! ¡Déjenmelo a mí! El herrero Julián, que tenía los brazos negros y duros como tenazas, agarró a Bartolo por el cogote y comenzó a arrastrarlo hacia la puerta. El loco forcejeaba tirando patadas a todos lados. ¡Fuera de aquí! ¡Entrometido! ¡Pedazo de demonio! ¡Fuera! Oye, tú. Suelta a ese hombre. Sí. Suéltalo, déjalo ya. ¿No ves que es un infeliz? ¡Suéltalo! Vamos, dejen sitio para que respire. ¡Que nadie lo toque! ¡Ese hombre es un impuro! ¡Está manchado! ¡Sepárense de él! ¡Aléjense! ¡He dicho que nadie lo toque! ¿Y por qué no voy a tocarlo, rabino? Porque es un impuro. Y la impureza se pega como la sarna. No es ningún impuro. Es un pobre hombre. Está cansado de que la gente se ría de él y lo echen de todas partes. Por eso se porta así. Pero Dios no quiere echarlo de su casa. Bartolo. Bartolo, ¿qué te pasa? ¿No me oyes? Entonces el loco abrió los ojos y miró a Jesús desafiante. ¡No te metas conmigo! ¡No te metas conmigo! Oye, Bartolo, quieres quedarte a rezar con nosotros, ¿verdad que sí? ¡Yo te conozco! ¡Tú quieres matarme! ¡Yo te conozco! Pero cállate de una vez, caramba. ¡Yo te conozco! ¡Dori! ¡Yo te conozco! ¡Tú eres amigo de Dios! ¡Tú eres amigo de Dios! Y Dios es amigo tuyo, Bartolo. Vamos, hombre. Tranquilízate. Bartolo lloraba y temblaba en el suelo.
Jesús se agachó y le dio la mano para ayudarlo a levantarse. A ver, ven conmigo. Levántate, Bartolo. Así. ¡Se murió Bartolo! ¡No se mueve! Jesús, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le pasó? ¡Ay, el pobrecito! ¡Miren cómo se ha quedado! ¡Más tieso que una vela! ¡Dios lo castigó! Por atreverse a entrar en su casa. Era un hombre pecador. Era un impuro. ¡Aléjense de él! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos! El loco Bartolo estaba tirado en el suelo, blanco como la harina. No movía ni un dedo. No está muerto, Pedro. ¿Qué va a estar muerto? Que sí está muerto, Jesús. Mírale la cara. Ese ya se fue para el otro lado. Cuando dio el grito se le salió el alma del cuerpo. Oye lo que dice el rabino, que Dios lo mató. Y bien dicho está. Dios lo castigó por atrevido. Dios no lo ha castigado y él no está muerto. Vamos, hermano, levántate, que ya nos has pegado un buen susto y tenemos que seguir rezando. ¡Bartolo! El loco se levantó del suelo y había vuelto el color a la cara. Parecía muy cansado, pero se reía enseñando sus dientes partidos y sucios. Vamos, Bartolo, ven, que hay un sitio para ti entre nosotros. El loco Bartolo se sentó entre Pedro y yo y cantó y rezó con todos. Desde aquel día pudo ir a la sinagoga y al mercado y a la plaza. Estaba más tranquilo. Poco a poco fuimos comprendiendo que aquel hombre, del que todos nos habíamos reído y al que todos habíamos puesto a un lado, tenía también un sitio entre nosotros. Que aquel pobre loco, alborotador y sucio, era hermano nuestro. Un tal Jesús. La buena noticia contada al pueblo de América Latina. Una producción Serpal, escrita por José Ignacio y María López Vigil. Escalones hacia la felicidad. Recuerda, no puedes ser todo para todas las personas. No puedes hacer todas las cosas al mismo tiempo. No puedes hacer todas las cosas igual de bien. No puedes hacer todas las cosas mejor de lo que lo hacen los demás. Tú las haces a tu manera. Tu humanidad se hace presente como en el resto de la gente. Así que debes buscar dentro de ti quién eres y ser ese. Debes decidir las prioridades y cumplirlas. Debes encontrar tu fuerza y usarla. Debes aprender a no competir con los demás. Por lo tanto, habrás aprendido a aceptar que eres único. Habrás aprendido a fijar las prioridades y a tomar decisiones. Habrás aprendido a vivir con tus limitaciones. Habrás aprendido a respetarte. Y serás un mortal más vital. Atrévete a crecer. Que eres una persona maravillosa e irrepetible. Que más que un derecho, es tu tarea encomendada de ser quien eres. Que la vida no es un problema a resolver, sino un regalo a disfrutar. De esta forma podrás sobreponerte y disfrutar de las cosas que antes te deprimían. Les recordamos que la misa en honor al Divino Niño Jesús ahora es el primer domingo de cada mes en la parroquia de San Juan Bautista, localizada en el 213 West de la calle 30 entre la 8ª y 7ª avenida, al lado del Madison Square Garden. Para mayor información www.descubriendoelsiglo21.com, sección de misas, o llamando al 212-244-4778, 212-244-4778. Bien, concluimos nuestra tertulia de hoy. Les deseo que sean felices, que a pesar de las dificultades siempre hay un rayito de luz. Eso es lo que nos trae la meditación de estos días de santidad, estos días de oración, estos días de fraternidad. No nos olvidemos unos a otros.
Pensemos en lo que están sufriendo, pensemos en lo que podemos remediar. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos abrace, que el Señor nos dé la paz y la serenidad que buscamos cada día. Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Que el Señor nos bendiga. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Que Dios les bendiga.